Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Bien. Creo que hay compañeros ya suficientes en el aula. Vamos a empezar nuevamente el análisis de los puntos que nos corresponde dentro del primer y ahora creo que ya es el segundo punto del programa, los procedimientos administrativos por impugnación. Sí, yo espero, jóvenes, que todo lo que hemos analizado en las clases anteriores se ha quedado claro, comprendido. Si no tanto, apóyense por favor con la parte doctrinaria de los materiales que he enviado, también con las leyes que hemos venido analizando, ¿sí? Hoy nos toca el análisis del trámite y resolución de los recursos administrativos que contempla nuestra legislación. En tal sentido, les ruego tener a la vista, en primer lugar, la ley de lo contencioso administrativo que les he pedido, la lectura para hoy de los artículos del 7 al 17, ¿verdad? Porque en esa parte de la ley definitivamente vamos a desarrollar el procedimiento administrativo por impugnación, que se refiere, les repito, al trámite y resolución de los recursos administrativos. También, pues, deben tener ahí siempre nuestra Constitución, la ley de amparo y la ley del organismo judicial, que vamos a ir leyendo, interpretando para su aplicación. Para ello, y hace como una hora, un poco más, se les envió una hojita como guía de análisis del recurso de revocatorio, un esquema, pues, una hoja. Espero que lo hayan tenido o lo tengan a la vista. Y por cierto, no sé si está la compañerita, y perdóname si estoy abusando de su confianza, la que nos apoya, compartir su pantalla. Yo aquí tengo un poquito de dificultades, y si coloco otra pantalla para compartir, me ausento yo en la imagen. Por eso es que me sentí bien y nos sentimos bien con ese apoyo que nos dio la compañerita en su momento. Si está por ahí y si lo escucha, y luego si logra. Si no, otro compañerita que nos pueda ayudar en la misma forma. ¿Sí? Bueno, además, jóvenes, como el tema se va a referir al trámite de los recursos administrativos, hay necesidad de analizar teóricamente los recursos administrativos, ¿ya? Cómo es tratado desde el punto de vista doctrinario estos medios de impugnación. Yo, en aras del tiempo, siempre también se les envió hace poco un material, son como unos 6 páginas o un poquito más. El tema es de los recursos administrativos. Concepto, características, naturaleza, elementos, objeto, finalidad y efectos. Finalmente, requisitos de los recursos administrativos. Son aspectos o conceptos jurídicos fundamentales, jóvenes, para poder interpretar qué es un medio de impugnación. Con base al programa,
llevando un orden, además. Entonces ahorita vamos a analizar como en la práctica y lo que nos arroja, nos señala nuestra legislación en ese sentido, y luego la semana entrante pienso, porque ya los exámenes parciales ya están por ahí. No sé si ustedes ya tienen alguna noción qué fecha tentativa tienen ahí pensado en la coordinación del octavo semestre realizar los exámenes, pero y generalmente el derecho administrativo es el primero que pone en el calendario, ¿ya? Entre 8 días, jóvenes, 15 de agosto, hay descanso en virtud de la feria de la ciudad capital, y la universidad cierra todo, ¿no? Y por lo tanto, no vamos a encontrarnos el martes. Sería en esta semana hasta el jueves, y la otra semana sería el jueves 17. Y los exámenes no sé si van a ser la segunda semana o tercera semana de agosto, me preocupa un poco. Bueno, entonces apoyémonos pues con los materiales que tenemos a la vista. Bien, jóvenes, hablando ya del tema de los recursos administrativos, algunas oportunidades, algunos compañeros han mencionado, han tenido esa iniciativa de mencionar nombres de los recursos administrativos que contemplan nuestra legislación. Y también creo yo, de Administrativo 2, ustedes se les menciona, algunos trabajan o desarrollan estos cursos, estos temas, mejor dicho, o este tema de los recursos administrativos en Administrativo 2. Pero la verdad está contemplado para desarrollar ampliamente en el procesal administrativo. Bueno, tal virtud, no sé si todos de los 148 compañeros que hoy están presentes tienen ustedes en la mente o en su conocimiento los nombres de los dos recursos o el nombre de los dos recursos administrativos que contempla nuestra legislación. Reposición y revocatoria. Reposición y revocatoria, perfecto. Esta indicación de parte de ustedes, dos compañeros por ahí intervinieron, excelente, está regulado en la ley de lo contencioso administrativo. A ver, ¿en qué artículo está consignado el recurso de revocatoria? Artículo 7. Artículo 7. Perfecto, perfecto. ¿Y el recurso de reposición? El 9, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. 9. Artículo 9. Bueno, entonces, en el artículo 7, en primer lugar, consigna la denominación del primer recurso de nuestra legislación, revocatoria. ¿Por qué? Es que la legislación recoge dos recursos administrativos. Y en cuanto al trámite, unifica, jóvenes, los mismos requisitos para su desarrollo. Y luego también consigna la autoridad administrativa, ¿ya?, del órgano, quien debe, escúchame, debe resolver cada uno de estos recursos. En nuestra legislación, jóvenes, en la administración central es el ministro de Estado, el ministro titular de un despacho ministerial de educación, es decir, los 14 ministerios que integra el organismo ejecutivo. Muy bien, pero particularmente el recurso de revocatoria es el medio de impugnación establecido en la ley. ¿A favor de quién? Definitivamente
a favor del administrado, a favor del sujeto de derecho que en un momento fue peticionario, ¿ah? Inició el procedimiento administrativo por petición. En aquel momento, ante el órgano administrativo correspondiente, ¿verdad? Cuando decíamos, solicita por primera vez la autorización del ejercicio de un derecho, de ser comerciante, de ser transportista, de ser propietario, dueño de una empresa que explora o que explota minas, cualquier mina, ¿no? Solicita al Estado para que sea autorizado ese ejercicio en uso del derecho de petición, ¿verdad? Establecido de la Constitución Política. Eso ya vimos que desarrolla un trámite y la legislación que analizamos en ese momento. Y cuanto a la ley de lo contencioso administrativo, prácticamente, jóvenes, analizamos del artículo 1 hasta el artículo 6. 7 se refiere a una facultad de la autoridad, ¿no? Bueno, y el resultado de esa petición fue desfavorable, ¿no? No le fue autorizado al titular del derecho de petición. Por lo tanto, llega el momento de hacer uso del derecho de impugnación. ¿Por qué? Hay inconformidad en ese titular del derecho de petición, ¿ya?, de no haber sido declarado con lugar su petición. Por lo tanto, pues, con base a la ley de lo contencioso administrativo, hace uso de estos medios de impugnación. Ahora, en el artículo 7, consigna de esta manera: procede el recurso de revocatoria. Aquí quiero que pongan ustedes atención y analizando la lectura de su artículo en la ley. Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. A ver, aclaremos aquí, como si, ¿qué es esto de que tenga autoridad administrativa de superior jerarquía dentro de un ministerio, dentro de una entidad descentralizada como el ICS, ¿no? Y si es descentralizada autónomo, como la USAC, como la municipalidad, como la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, ¿va? Quiere decir que es una entidad descentralizada autónoma, tienen una autoridad comprendido o queriendo comprender los conceptos vertidos en la parte introductoria del artículo 7, significa que dentro de una organización ministerial, dentro de una organización administrativa descentralizada y autónomas, como las 3 últimas que mencioné, hay 2 tipos de niveles de autoridades, ¿verdad? Eso, yo creo que si se les habló a ustedes en Administrativo 2, que excelente, ¿no? Pero solo estaríamos recordando, si no, entrémosle. Significa, jóvenes, que en un ministerio, que es una entidad centralizada, sí, Sergio Torres. Licamín Administrativo 2 me habían dicho de que la revocatoria es para cuando, incluso lo hicimos así, para los gatos, para los de menor jerarquía, y reposición para los meros, para el jefe, para la máxima autoridad. Jefes son todos. No, pero ya. La máxima autoridad de un órgano. Ya, sí, excelente. O sea que sí se les habló a ustedes. Muchos catedráticos desarrollan este tema, ¿va? Por un lado está bien para que nos facilite para este análisis. Bueno, significa que en cada organización administrativa, digamos,
entidad centralizada, un ministerio de Estado, hay una autoridad de mayor jerarquía que sería, como dijo Sergio, el mero mero, ministro de Estado. Y el de segunda jerarquía o el segundo nivel son los directores generales, ¿sí? Órganos ejecutores. Quiere decir, en otras palabras, un director general desarrolla un trámite administrativo, ¿no? Un ministro de Estado, como autoridad de mayor jerarquía, desarrolla un procedimiento administrativo de petición y frente a el resultado de su procedimiento administrativo posiblemente genere una impugnación en caso de que la resolución sea desfavorable, ¿no? Por lo tanto, sí, Nancy. Disculpe, estamos hablando entonces de que el recurso de revocatoria, digamos que lo resuelve un director, digamos que fuera, está el ministerio, eso si fuera una dependencia de un ministerio. Ajá. Le pongo el caso del Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? Pongamos el Fondo para la Vivienda. Se resuelve algo que no le pareció al administrado, entonces el administrado presenta recursos de revocatoria en ese caso, porque es director, ¿verdad? Así es. Pero si aún no le resuelven conforme a su petición o considera que es necesario impugnar, ella pone un recurso de reposición que ya se iría al ministro directamente. ¿Es así? ¿Se puede impugnar la revocatoria? No, Nancy. No. Ah, muy bien. Le Gracias. cuento. Y ahí en la ley está. Vamos a leer. Escuchen esto. El recurso administrativo de revocatoria en doctrina también le llama recurso jerárquico. Bueno, se plantea, como dice Nancy, contra una resolución de fondo, sería, ¿verdad? Emitida por un director general de un ministerio. Todos los ministerios cuentan con administradores generales, administración general, dirección general ¿qué? Fondo para la vivienda, dijo Nancy. Dirección general de caminos que existe en el Ministerio de Comunicaciones, dirección general de aeronáutica civil, dirección general de transportes extraurbanos, ¿no? Todo eso y hay más del Ministerio de Comunicación. Y así, Ministerio de Educación, ¿verdad? Dirección General de Educación Escolar, Dirección General de Educación Extraescolar y tantas direcciones que ejecutan, ¿por qué la razón de las direcciones? Que ejecutan un programa o un proyecto. Un programa, un proyecto. Esto manejan los administradores de la administración pública. Les digo, un programa es una actividad permanente que tiene que dar una institución. Y un proyecto formula siempre dirigida pues al campo de acción del ministerio para un plazo corto, así bien definido, la ejecución y termina. Bueno, pues cada ministerio entonces en ese sentido cuentan con órganos de menor jerarquía. Puede ser 2, 3, 4, depende, ¿verdad?, del desarrollo, de la actividad que realiza dicho ministerio. Estos órganos de menor jerarquía, dígase direcciones generales, desarrollan procedimientos administrativos porque ante ellos se formulan la petición y ellos son los responsables de desarrollar el procedimiento administrativo y emiten finalmente la resolución de fondo, si se autoriza o no se autoriza. Y si no se autoriza, pues será impugnada su acto, su resolución. Y vienen los medios de impugnación. Aquí en nuestra legislación establece que sería el recurso de revocatoria. Permíteme, Diego Hernández, o intervenga. ¿Qué dice Diego? Sí, gracias. Muy buena tarde. Con una consulta, en el caso de que sea en el colegio, en un proceso de elección, se cometieron arbitrariedades y el tribunal electoral definió como se le dio la gana, aún en contra del reglamento. Entonces, en ese orden, ¿cómo procedería?
Diego Hernández, ahí sería su propia legislación. Por ejemplo, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala cuenta con su propia legislación. Hay reglamentos, hay normativas especiales para desarrollar, habilitar, qué sé yo, cualquier acción que corresponde, en este caso, como dice Diego, proceso eleccionario. Ellos ahí tendrán que recurrir a su legislación. Ahí diríamos, nada que ver esta legislación que estamos analizando en este momento. La ley de lo contencioso administrativo ahí no es aplicada porque un colegio no es órgano administrativo estatal. ¿Sí? Perdón, Diego, que no tengo la legislación particular de cada colegio, ¿no? En este momento como para decir, pero hay medios de impugnación. Definitivamente tiene que haber para defender un derecho de participación política en ese sentido, ¿no? Eso tiene que sustentarse, ¿verdad? La defensa de un derecho con base a su legislación particular. ¿Estamos? Gracias, muy amable. Nancy decía, el recurso de revocatoria, hasta donde yo me quedé, el recurso de revocatoria se plantea entonces contra una resolución que emitió un director general, estándonos ahí sí en la administración central, pues, ¿ah? Pensando en el Ministerio de Comunicación, que ella dijo, el trámite de este recurso de revocatoria ya no le corresponde al director general, porque él depende de otra autoridad de mayor jerarquía. Eso es lo que dice la parte introductoria del artículo 7, ¿no? Depende. Entonces, esa indicación en el artículo 7 establece, jóvenes, y lo vamos a encontrar en su trámite, ahí mismo en el artículo 7 y su trámite, que le corresponde al ministro, el titular del despacho de ese ministerio. ¿Ya? El recurso de revocatoria se plantea, repito acá, en contra de la resolución desfavorable emitida por un órgano de menor jerarquía. Ejemplo, una dirección general dentro de un ministerio. El director general no es competente legalmente de entrar a conocer el motivo, ¿no?, del recurso, sino que le corresponde a su jefe inmediato superior, que es el ministro. De igual manera, en las entidades descentralizadas, sabemos, jóvenes, que hay dos tipos de órganos. Un órgano de mayor jerarquía, que son las juntas directivas, ¿ah?, en todas las entidades descentralizadas. Las municipalidades, está el Consejo Municipal, ¿va?, o Corporación Municipal, se acostumbra a decir. En la USAC está el Consejo Superior Universitario, el órgano superior. Y el órgano ejecutor, en el caso de las municipalidades está el alcalde municipal, en el caso de la USAC está el rector. Ya, o sea, en las entidades descentralizadas también procede un recurso. Aquí hago una aclaración y que quede para todos, por favor, hoy, mañana y siempre en su vida profesional. Bueno, si no se reforma la ley, va. Ojo acá. Si bien es cierto, la norma o el artículo 7 establece para entidades descentralizadas y hasta las autónomas que cuenten con autonomía, yo ya mencioné los tres, ¿verdad?, porque constitucionalmente así está establecido, también recursos revocatorios. Jóvenes, no es tan cierto. ¿En qué sentido? La USAC, nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con su norma, su reglamento de medios de impugnación. Y ahí vamos a encontrar un recurso jerárquico, pero no con el nombre de revocatoria, fíjense ustedes, sino que de apelación. ¿De qué lado?
En el ámbito del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS, también, como aquí dice el artículo 7, bien, pero no es el recurso revocatorio exactamente, sino que es el recurso de apelación, ¿ya? Y así, otras legislaciones cuentan con medios de impugnaciones establecidos en sus propias leyes, con denominación o nombre, pues, distinto a lo que consigna nuestra ley de lo contencioso administrativo. Estos nombres jóvenes no fue modificado, rectificado, si se quiere decir, ¿no? En su momento, cuando esta ley de lo contencioso administrativo sufrió, les cuento la historia, hasta inconstitucionalidad. ¿No? Hasta porque se fue la nulidad de varios artículos y la Corte de Constitucionalidad en su momento conoció y resolvió, pues, por eso es que está el artículo bis, el 17 bis, modificó, dejó fuera de esta ley unas instituciones de carácter laboral, social y materia aduana, fíjense ustedes, y materia tributaria. Y vamos a hablar, eso nos va a servir, porque esa es la gran tarea que se nos viene después del examen parcial, primer examen parcial, contenido para el segundo parcial. Bueno, para no perder tiempo. Eso vale la aclaración, pero tiene necesidad de aclarar. El recurso de revocatoria establece acá para entidades descentralizadas y hasta autónomas. Yo dije con mi propia palabra, no es tan cierto, porque hay leyes ordinarias, ¿ya? Hay leyes ordinarias. El Código Municipal, por ejemplo, contempla los recursos. Salvo, jóvenes, si en el Código Municipal menciona recursos revocatoria, reposición, pues está bien, ¿verdad? Pero esa es materia municipal, ¿ya? Y así posiblemente otras leyes podemos encontrar revocatoria y reposición también, pues está bien, pero con base a su propia ley, ¿sí? Con base a su propia ley, porque todas las instituciones descentralizadas existen, pues, se desenvuelve, ¿eh? Con base a su ley ordinaria. Unas instituciones les llaman ley orgánica o bien código, ¿no? Bueno, dicho esto, jóvenes, retomamos el recurso de reposición. Es el que se plantea en contra de una resolución emitida por un director general, que es un órgano de menor jerarquía. Muy bien. Significa que este órgano de menor jerarquía no va a tramitar ni resolver el recurso, sino que, en virtud de la ley, le corresponde a su jefe inmediato, superior. El ministro, en este caso. Y es el ministro el que va a resolver el recurso de revocatoria, Nancy. Si el ministro de Comunicación dice por ahí lo que dijo su director general, está apegado a la ley y al derecho. Por lo tanto, confirma. Apoyó, pues, a su director general. Por lo tanto, persiste el fondo negativo para el peticionario, ¿no? Se confirmó y se resolvió desfavorablemente el recurso. El recurso revisó, pues, porque ese es el objeto de un recurso, revisó el contenido de la resolución, incluso con todo el expediente, aquel que se tramitó anteriormente, ¿no? Y confirma que todas las actuaciones realizadas anteriormente está ajustado a la ley y a derecho. Por lo tanto, se rechaza el recurso de revocatoria. Y el sujeto de derecho, el peticionario, inconforme. Señores, aquí es donde se da por agotada
la vía administrativa, ¿sí? Se da por agotada la vía administrativa y nace el siguiente paso. El mero proceso de lo contencioso administrativo se dará inicio. Ya con una demanda. Viene X persona como administrado o peticionario, plantea la demanda en contra del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Y Infraestructura y Vivienda, en virtud de la resolución emitida, etcétera, etcétera. Y se empieza el juicio. Juicio. Ahí el control jurisdiccional de la función administrativa del Ministerio de Comunicaciones. Como dijimos en un primer momento, y está resumido en el primer documento que yo les envié a ustedes en su momento. Bueno, jóvenes. Y el recurso de reposición, para aclarar a Nancy, y que nos sirve ese planteamiento para todos, para aclarar. El recurso de reposición está consignado o establecido en el artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y este es el recurso establecido, pues, en contra de las resoluciones administrativas de fondo que emite un ministro. Quiere decir que ante el despacho del ministro se planteó una petición en su momento, ¿verdad? En el despacho del ministro, con sus unidades técnicas por ahí, ¿verdad? Hicieron el trámite administrativo y resolvieron en el plazo de 30 días. Y el señor ministro firmó diciendo no se autoriza cualquier petición. Frente a esa resolución desfavorable, aparece la posibilidad de impugnar a través del recurso de reposición. El recurso de reposición se plantea y es el ministro, no él personalmente, va a través de sus unidades técnicas, se empieza a conocer y tramitar el recurso de reposición, también con el mismo objetivo, revisar el contenido de la resolución esta que está impugnando, ¿no? El ministro revisa y se entera de que está ajustado también en la ley, ¿va? Y en derecho. O sea, que está bien elaborado, bien razonada, bien fundamentada la resolución, se confirma. ¿Ya? Se confirma la resolución. Notifica al recurrente de su parte como recurrente inconformidad. Se manifiesta la inconformidad en contra de la resolución del recurso de reposición. Con ello, da por agotado también, entonces, la vía administrativa. Toda la petición en su momento y ahora la impugnación. Lamentablemente se confirmó, se mantiene el criterio del ministerio. El ministro dice que está bien su resolución, ¿va? Por lo tanto, y para mí no. Por lo tanto, yo voy a demandar al ministerio. Y también, pues, inicia entonces el contencioso administrativo. Nancy y a todos, cada recurso procede contra resoluciones administrativas de fondo, pero dependiendo de la jerarquía de la autoridad. Es decir, recursos revocatorios depende, pues, o es consecuencia de la resolución de un director general. Y el recurso de reposición es como consecuencia, ¿va?, de la resolución desfavorable de un ministro. ¿Estamos? No, el recurso de reposición no revisa el resultado del recurso de revocatoria. No es así. Legalmente y doctrinariamente no es para eso. Cada medio de impugnación tiene su propia naturaleza y razón para su existencia.
planteamiento, entonces, para caso concreto, a desarrollar la protección del derecho violentado, denegado, depende la expresión del titular del derecho de petición. Muy bien. Esa es en términos generales. No sé si ya llegó nuestra compañera por ahí, si nos puede subir el cuadrito. El primer esquema que yo les envié fue del recurso de revocatoria. Yo quisiera tenerlo para ver si lo podemos desarrollar, pues, tramitar y resolver el recurso de revocatoria. Creo que no está la compañera, ¿va? Aquí está Mirna. Gracias, Mirna. Si usted nos puede compartir su pantalla. Mil gracias. Perdón, es que andaba procurando. Ya esa es la razón. Yo sí considero, no se preocupen. Y vi y sé. Muchas gracias con este apoyo. Jóvenes, este es el cuadrito que ustedes lo pueden aumentar por ahí y ver. Procedimiento administrativo de recurso de revocatoria. Órgano administrativo superior jerárquico. Muy bien. Significa, jóvenes, el ministro de Estado, como decíamos, a quien le corresponde. Este esquema de aquí, ustedes se dan cuenta, está dividido en dos partes. Trámite y resolución. Muy bien. Aquí trazamos con líneas punteadas o aquí, o cortada. Anotamos este concepto, ¿no? Esta frase, providencia de trámite. Es para dar a entender algo. Bueno, este esquema, repito, se refiere pues al tiempo y espacio para tramitar y resolver el recurso de revocatoria. Bien. Aquí, jóvenes, no nos podemos perder ni equivocarnos, ¿no? Para tramitar un recurso administrativo. ¿Por qué? Porque está la ley de lo contencioso administrativo. Ya, aquí la ley nos pone a la vista a nuestro alcance para poder tramitar de manera clara, legalmente, un recurso. En este momento, quedémonos con el recurso de revocatoria, artículo 7, ya vimos por ahí. Bueno, en la lectura del artículo 7 que estábamos realizando, voy a repetir yo. Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada. Esto espero que haya quedado claro. Ajá. Se interpondrá, este es el procedimiento, se interpondrá dentro de los 5 días siguientes a de la notificación de la resolución en memorial dirigido al órgano administrativo que la hubiere dictado. Muchas gracias. Aquí, jóvenes, aquí arriba dije yo, este esquema está señalado para desarrollar, tramitar y resolver. Muy bien. Pero se da inicio desde aquí. El interesado, el titular de derecho peticionario, en su momento le notificaron una resolución, pero que esa resolución es desfavorable. Desfavorable. Entonces, va a impugnar y recurre a la ley a través de un abogado. Por eso es que estudiamos nosotros este curso. Y para el efecto es el recurso de revocatoria. Ya leímos, este recurso se plantea por escrito, porque dice en memorial dirigido al órgano administrativo. Perfecto. Sería aquí el memorial, ¿ya? Que puede ser de 2 páginas, de
3 páginas, de hasta 5 páginas. Depende del planteamiento, los motivos que tenga el peticionario para formular, para hacer ver su inconformidad ante el ministerio. Plantea pues por escrito. Si es escrito, tiene que llevar requisitos. A ver, ¿quién de ustedes, todos ya leyeron la ley? ¿Dónde está artículo o qué artículo de la ley de lo contencioso administrativo establece el listado de requisitos de este primer memorial? El artículo 11. Perfecto. Andreita, no sé quién habló. Pues, cabal, el artículo 11, si fuera usted tan amable, perdone el abuso, si puede usted dar lectura del artículo 11. Sí, que ahorita lo leo. Muy amable. Artículo 11. Requisitos. En el En el memorial de interposición de los recursos de revocatoria y de reposición se exigirán los siguientes requisitos. 1. Autoridad a quien se dirige. 2. Nombre del recurrente y lugar en donde recibirá notificaciones. 3. Identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de la notificación de la misma. 4. Exposición de los motivos por los cuales se recurre. 5. Sentido de la resolución que según el recurrente deba emitirse en sustitución de la impugnada. 6. Lugar, fecha y firma del recurrente o su representante. Si no sabe o no puede firmar, imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro que especificará. Mil gracias, Andreita, muchas gracias. Jóvenes, todos ustedes se enteraron, pues, el primer requisito que hay que hacer como persona, como ciudadano, titular de derecho a peticionar, o bien como abogado de ese señor. Te le indica, se hace por escrito, hagámoslo pues por escrito, señor director general de Aeronáutica Civil, por ejemplo, para estarnos en el Ministerio de Comunicaciones. José Alberto García Pérez, de tantos años de edad, ¿no? Estado civil, casado, guatemalteco, de domicilio y arquitecto, por ejemplo. Si se auxilia de abogado, tendrá que consignarlo. Actúo bajo el auxilio del abogado o del abogado, fulano de tal, o de la abogada, fulano de tal. Y señala un lugar para recibir notificaciones, porque así dice, ¿no? La ley indicando, y luego el motivo, ¿no? El requisito 3 leyó la compañerita, identificación precisa de la resolución que impugna. Pues la resolución emitida de fecha tal, ¿no? de la Dirección General de la Aeronáutica Civil, con número tal, ¿verdad? Y tal, se resolvió desfavorablemente la solicitud formulada en su momento de autorización de transporte aéreo, una flota, transporte aéreo a nivel nacional. Y ahí expondrá por qué dijo el director y la razón de él, ¿no? Que esos son la exposición de que él formula de los hechos. Indicará qué sentido el de la solicitará, mejor dicho, y por lo tanto solicito a que se revoque esta resolución emitiendo la que en ley corresponda, ¿verdad? Es decir, autorizándole pues su petición. Incluso pide hasta firma, ¿no? Aquí analfabeto, no, tal vez sí hay posibilidad de recurrir. Se buscará cómo, con base al código procesal civil y mercantil, y la ley de notariado. Bueno, esas son otras leyes que para casos concretos. Y si auxilia con un abogado, pues tendrá firma el interesado, y en su auxilio Andrea Lisset Rodríguez, etcétera, abogada y notaria. Se va al memorial. Se plantea ante el mismo órgano, Dirección General de Aeronáutica Civil, si así fuera, aquí,
aquí, porque él es el responsable, digamos, de la resolución recurrida a través de este recurso. Y se plantea. El director general recibe el memorial de recurso de revocatoria. Y con base a la ley, la lectura del artículo 7, el titular acá, o la titular, depende, ¿no?, recibe y lo tiene que elevar a la autoridad de mayor jerarquía de la organización, ¿verdad?, del Ministerio de Comunicaciones, para que le dé trámite y que resuelva el recurso. Entonces, pero hay que ver el tiempo. Aquí hay que ver el tiempo. En el artículo 7 detectamos que el titular de derecho, el peticionario, debe cumplir su deber, ¿no? Si quisiera plantear el recurso, debe cumplir con que se plantea dentro del plazo de 5 días. 5 días. Después, hecha la notificación administrativa, ya sea personal, ¿verdad?, o correo certificado que dijimos en su momento, con la ley de contencioso. 5 días, al decir, también jóvenes, les aclaro, el concepto días, cuando se habla menciona el término días, por favor, deben entenderse tiempo hábil, de lunes a viernes, pues. No tomar en cuenta los días fines de semana, ni tampoco los días de asueto, declarados y consignados en las leyes laborales, ¿no?, o leyes especiales, son los casos de los trabajadores, los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Y en el caso de las ferias, que son locales, ¿verdad?, descansos locales, ejemplo concreto para nosotros muy próximo, la feria de la ciudad de Guatemala es el 15. Ese evento es feria. Por lo tanto, el descanso se llama feriado. Muy bien. Hay que tomar en cuenta los días de asueto, porque son los de descanso que están contemplados en las leyes, ¿verdad?, Código de Trabajo, Ley de Servicio Civil, Pacto, etcétera, todas las leyes laborales. Y en el caso de las ferias, que son descansos laborales, cada municipio, cada ciudad tienen sus ferias, ¿no?, y ahí hay un descanso laboral. Bueno, esos días no se toman en cuenta. Tiempo hábil. Muy bien. Y esos 5 días, ¿desde cuándo empieza a correr? Empieza a correr, jóvenes, el día siguiente, después de haber hecho la notificación. Si la notificación de la resolución que deniega la autorización que solicité en Aeronáutica Civil, hoy me notificaron. Este plazo de 5 días para plantear el recurso de revocatoria empieza mañana, miércoles, ¿no? Mañana empieza a correr. Serían 9, de acuerdo al calendario, 9, 10, 11, 3 días, 14, cuarto día. Y como está aquí en la capital, digamos, el 15 es feriado, entonces el día 16, miércoles, fenece estos 5 días hábiles para plantear el recurso de revocatoria. Gracias, la compañerita que nos está ayudando acá, Mirna Dulce María, con estas anotaciones. Aquí, lo que estoy relacionando está consignado en el artículo 7. Los requisitos del memorial, el planteamiento del recurso de revocatoria, ya leímos, está contemplado, consignado en el artículo 11 de la misma ley de lo contencioso administrativo. Muy bien. Ahora, bajemos un poquito, Nancy. Mirna, por favor, podemos bajar un poquito el cuadro para señalar qué deber tiene el ministro de Estado. Si estamos en el Ministerio de Comunicaciones, aquí, el deber que él tiene al recibir este recurso, porque le fue enviado por su director general, él aquí empieza a desarrollar el trámite. Legalmente le corresponde. Su deber
es emitir la primera resolución de trámite, que es providencia de trámite, dice nuestra ley. ¿Se recuerdan de eso? Y su segundo deber es notificar esta providencia de trámite. Si se admitió para su trámite, su recurso, señor X, ¿no? ¿Y qué? En esta providencia de trámite indicará los requisitos u obligaciones a cumplir en el trámite. ¿Sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, artículo 8. La autoridad que dictó la resolución recurrida elevará las actuaciones al respectivo ministerio o al órgano superior de la entidad si fuera descentralizada, con informe circunstanciado dentro de los 5 días siguientes a la interposición del recurso. Aquí, en este espacio donde estoy señalando acá, también hay que establecer, consignar el artículo 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, porque es aquí donde se establece la obligación del director general de trasladar el recurso y con informes circunstanciados. En la práctica piden el expediente completo. Al llegar todo acá, dentro de los 5 días, y qué bueno, pues la ley indica ahí hay tiempo, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que hay tiempo para todas las actuaciones. Al tener aquí vamos a repetir, el deber para dar trámite y dictará la providencia de trámite, donde va a establecer la dimisión para su trámite del recurso y la indicación de los requisitos o trámites o diligencias a realizar en este momento, aquí. El segundo deber es notificar. Aquí, para estos jóvenes, yo quisiera pedirles el favor, su atención en el artículo 12, y que a alguien, pues, otro compañero o compañera que nos dé lectura del artículo 12 para poder establecer esta parte de aquí, ¿ya? Y dar sustento a esta señalización que estamos haciendo. Artículo 12. Gracias, Diego. Artículo 12. Trámite. Sí. Encontrándose los antecedentes en el órgano que deba conocer de los recursos de revocatoria o reposición. ¿Sigo, Nick? Sí, por favor, continúe. Artículo 12. Trámite. Encontrándose los antecedentes en el órgano que deba conocer de los recursos de revocatoria o reposición, se correrán las siguientes audiencias. Inciso A. A todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente administrativo y hayan señalado el lugar para ser notificadas. ¿Sigo, Lico? Continúe, por favor, todo. Está bien, de acuerdo. Inciso B. Al órgano asesor, técnico o legal, que corresponda, según la naturaleza del expediente. Esta audiencia se omitirá cuando la organización de la institución que conoce del recurso carezca de tal órgano. Inciso C. A la Procuraduría General de la Nación. Las mencionadas audiencias se correrán en el orden anteriormente establecido. Solamente, Lick. Mil gracias. Bueno, esta lectura nos da el sustento legal de estas indicaciones que yo mencioné acá, cuadritos abajo, fuera del espacio o el esquema de trámite y resolución. Dije, emisión de la providencia de trámite, indicación de las diligencias o requisitos a cumplir y luego la notificación. ¿A quién hay que notificar? ¿A interesado o interesados? Aquí leyó Diego las personas que hayan manifestado, en primer lugar, el peticionario. Si en el procedimiento anterior
concurrieron terceros, pues también a ellos hay que notificarlos, interesados. Pero que hayan señalado anteriormente lugar para recibir notificación, es decir, que estén bien identificados, ¿no? 2, se les da audiencia a un segundo grupo, que es al órgano, inciso B, al órgano asesor de carácter técnico y legal, que yo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que cuente la institución. Y aquí hace una salvedad, dice, si el órgano no cuenta con asesores técnicos, ¿no? Y tampoco asesores jurídicos, se omite. Pero generalmente, jóvenes, todas las dependencias cuentan con asesorías jurídicas. Si así fuera, pues por lo menos pues la asesoría jurídica que se pronuncia aquí, con un dictamen. Las asesorías accionan, responden por medio de dictámenes. Y al tercer elemento o sector, no sé cómo llamarle, ¿va? O sujeto, hay que notificarles a la Procuraduría General de la Nación. El plazo para que cada uno de ellos accionen y contesten. Por ejemplo, aquí van a reaccionar manifestando su inconformidad, ¿no? Por ejemplo. O bien, el interesado manifiesta, ratifica su inconformidad, las razones de aquí, en este momento. Los terceros podrán ratificar o rectificar, depende, ¿va? Para poder ser considerados coadyuvantes o excluyentes que decíamos, ¿no? Muy bien, aquí, en plazo de 5 días. Evacuada la audiencia, es decir, ellos regresan su opinión, su punto de vista al órgano administrativo correspondiente. Recibido este primer momento, se notifica entonces al segundo grupo, al segundo sector o segundo sujeto, asesorías. También a ellos se les indicará que dentro del plazo de 5 días deben emitir un dictamen técnico o un dictamen jurídico. Ellos tienen el plazo, el tiempo de 5 días para reaccionar y responden. ¿Ya? Regresan, envían su dictamen. Recibido estas opiniones en este momento, el órgano, el ministerio en este caso, da la tercera audiencia, notificando a la PGN, solicitándole su parecer. Al decir parecer, definitivamente, jóvenes, su dictamen jurídico. Aquí aparece el dictamen jurídico. ¿Ellos para qué? Para que aquí es donde justificamos nuevamente o repetimos lo que dijimos en el momento, la semana pasada, el papel que juega la PGN en un procedimiento administrativo es para asesorar, para orientar, ubicando dentro de la legalidad todas las actuaciones, ¿no? Dentro de la legalidad y dentro de la juridicidad. Entonces la PGN emite su dictamen y regresa. Estos 3 actuaciones servirá para el ministro para emitir su resolución del recurso, revocando la resolución anterior, ¿ya? Confirmando en el caso más común, ¿eh? Aquí, desde la autoridad, aquí ya empieza a correr el plazo de 30 días y, perdón, aquí empieza el plazo legal, escucharon bien, el plazo legal para resolver el recurso de revocatoria por parte del ministro de Estado. Lick, perdón, ¿le podría repetir esa parte nuevamente? Muy amable. Aquí, cuando finaliza las 3 actuaciones, aquí, ¿verdad? Llega el dictamen. Esto significa, jóvenes, que hemos mencionado anteriormente, que en doctrina establece así, que para considerar que el plazo del trámite ha terminado,
que el procedimiento administrativo ha terminado, ha culminado con base de la práctica de la última diligencia, ¿se recuerdan? Y aquí, para el procedimiento administrativo de un recurso, no está muy bien ubicado, está muy claro, porque la ley establece, significa que el dictamen de la PGN indica la terminación del procedimiento administrativo propiamente y señala o indica el inicio del plazo legal para resolver el recurso de revocatoria. Quiero pedirles el favor llegar al artículo 15, a ver quién nos hace el favor de leer el artículo 15 de la ley de lo contencioso. Ya se la leo, Lick. Bueno. Gracias, Sergio. Vamos. O dale, David, si querés. Dale, David. No hay pena. Ok. No. Dice el artículo 15, resolución. Dentro de 15 días de finalizado el trámite, se dictará la resolución final, no encontrándose limitada la autoridad a lo que haya sido expresamente impugnado o cause agravio al recurrente, sino que deberá examinar en su totalidad la juridicidad de la resolución cuestionada, pudiendo revocarla, confirmarla o modificarla. Muy bien. Son las tres posibilidades. Bueno, no sé si escucharon todo porque David Alejandro está lejos de su micrófono, creo yo. No, pero le agradezco, David Alejandro. Perdón, Lick, no sé si me escucha mejor. Ahora sí, qué excelente, qué excelente. Perdone. No se preocupe. David leyó resolución, el artículo 15. Todos tienen el artículo, la ley de la vista, ¿no? Dentro de 15 días, ojo aquí, dentro de 15 días de finalizado el trámite, se dictará la resolución final, no encontrándose limitada la autoridad a lo que haya sido expresamente impugnado o cause agravio al recurrente, sino que deberá examinar en su totalidad la juridicidad de la resolución cuestionada, pudiendo revocarla, confirmarla o modificarla. En esta primer lugar, dos cosas ahí. Ojalá que nos alcance el tiempo. Primero, jóvenes, encontramos el plazo para la resolución del recurso administrativo de revocatoria. Igual va a ser para la reposición, pero aquí revocatoria. Les pregunto, ¿cuántos días establece la ley? ¿Cómo así, Lick? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cuántos 15 días establece la ley de lo contrario de su artículo 15 para resolver el recurso de revocatoria? 15 días. 15, ¿cuánto? 15 días. 15 días. 15 días. O sea, jóvenes, por eso es que maticé. Escuchen, dije yo, ojo acá, 15 días para resolver un recurso. Dije plazo legal. ¿En qué sentido? Porque legalmente en la ley de lo contencioso administrativo indica un plazo de 15 días para el ministro para resolver el recurso de revocatoria. Y él tiene que examinar todo, eso es lo que él dice en la parte final del artículo 15, debe examinar todo. No va a tomar en cuenta los puntos o la parte de la resolución que el señor X hizo verdad, que genera su inconformidad. Está bien, pues, se analizó lo que él dice, pero yo, como autoridad, debo examinar todo en aras de la juridicidad. Es decir, si mi director general se ajustó al derecho o no. De igual manera, si el señor titular del recurso de revocatoria, en este caso, está ajustado al derecho, tiene la razón. Bueno, eso es lo que da a entender acá en aras de la juridicidad. Bueno, regresando, aquí, artículo 15 nos dice 15 días. Pero ahora nos vamos al artículo 16. Yo quiero pedir favor a Alejandro, ya que se escuchó buena voz para leer, que nos lea el artículo 16 de la ley de lo contencioso. Y que escuchemos todos. ¿Cómo no? Gracias. Sí. Silencio administrativo.
Transcurrido 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de resolver, sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución, se tendrá, para el efecto de usar la vía contenciosa administrativa, por agotada la vía gubernativa y por confirmado el acto o resolución que movió el recurso. El administrado, si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio. Mil gracias, David. Alejandro, A la aquí hay orden. 2 o 3 cosas que hay que matizar. Primero, el plazo. Detectamos en la lectura del artículo 15, por eso decía yo, plazo legal, 15 días. Pero luego el artículo 16 establece el silencio administrativo. Y nosotros, y cabalmente dice acá, nosotros sabemos, con base al artículo 28, 30 días, ¿no? Y acá, el artículo 16, transcurrido 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de resolver. Quiere decir que aquí va, se terminó acá. Empieza a correr el plazo para resolver. El artículo 16 dice, fíjense ustedes, transcurrió 30 días. No dice transcurrido 15 días, ¿verdad? Sino que transcurrido 30 días, ¿no? A partir de la fecha en que el expediente se encuentra en estado de resolver, sin que el Ministerio de Gobernación, de Comunicaciones o autoridad correspondiente, ¿no?, haya proferido o emitido, pues, resolución del recurso. Se tendrá para el efecto de usar la vía de lo contencioso administrativo. Por agotada la vía administrativa, este y lo anterior, y por confirmado el acto o resolución que montó el recurso, que motivó el recurso. Ustedes entraron en duda, ¿y ahora qué hacemos? Jóvenes. En la práctica, aquí tiene que ser ya como abogado o como bien estudiante de derecho que somos. Exigir en primer lugar el plazo legal. Y el órgano administrativo correspondiente, el Ministerio X, debe observar y cumplir ese plazo legal de lo contencioso administrativo. Ahora, en la vida, la práctica o la práctica, nuestras funciones, resulta que la autoridad no observa el artículo 15, sino que va al artículo 28 de la Constitución Política, que son 30 días. O sea que el término, o el plazo, perdón, de los 30 días es el plazo constitucional, es el plazo máximo dentro del cual debe cumplirse con esa función de parte de la autoridad administrativa. Repito acá, en la práctica uno debe exigir, pero no tan así que provocando una revolución ante el ministerio, ¿no?, sino que los 15 días. Y el órgano administrativo, yo aconsejaría, ¿va?, en la función de cumplir con la ley de lo contencioso, que es la ley particular, la ley directa, ¿va?, del recurso, del trámite del recurso. Ahora, el plazo general de carácter constitucional dice 30 días, bueno, sí, porque hay muchas funciones, muchos expedientes, muchos casos, quizás no se puede cumplir ese deber de los 15 días. Entonces, quedémonos pues con los 30 días. Existen esta última posibilidad. Ahora, si transcurren los 30 días, es el segundo aspecto que menciona el artículo 16, si transcurren los 30 días y no hay resolución, aparece el silencio administrativo, ¿no? Y aquí este artículo dice, se da por agotado. La vía administrativa, en primer lugar, se da para agotado e iniciar pues el contencioso administrativo, demandar, en otras palabras. Dar por agotado la vía administrativa y por resuelto desfavorablemente el recurso de revocatoria. Muy bien.
Ahora nosotros constantemente hemos venido señalando, mencionando la ley de amparo, la acción de amparo. Ustedes, la última clase, creo que el jueves después, dimos lectura del artículo 10, inciso E y F. Y ahí ustedes detectaron amparo cuando no se resuelve, en primer lugar, ¿verdad? Cuando no se admite para su trámite una gestión o cuando piden requisitos ilegales, ¿verdad? ¿Se recuerdan esas 3 razones? Pues aquí el silencio administrativo. Porque, jóvenes, para dar por agotado efectivamente la vía administrativa, los órganos jurisdiccionales, o sea, la sala de lo contencioso administrativo, pide el agotamiento definitivo de la vía administrativa. Y al decir agotamiento definitivo, significa el cumplimiento del debido proceso. Todo el proceso que conllevó el procedimiento administrativo anterior, todo lo que conllevó en este procedimiento administrativo, efectivamente, ¿no? Se realizaron todo esto, ¿no? Todas estas acciones, actividades, y pues definitivamente no hubo resolución. Al ministro de Estado hay que exigirle, hay que pedirle a que se pronuncie de manera efectiva, de manera concreta, ¿no? Que se pronuncie emitiendo la resolución, confirmando, revocando, qué sé yo, la resolución impugnada. Pero se necesita, así en otras palabras, se necesita en forma concreta, en forma física, la resolución del recurso, ¿no? Para poder decidir, aquí está la prueba documental. Y con base a esta prueba documental, plantearé la demanda de lo contencioso administrativo. Porque al leer el artículo 16, por ahí encontramos el segundo párrafo. El administrado, si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio. Podrá. Pero les repito, jóvenes, en el ámbito judicial, allá de los tribunales de lo contencioso administrativo, no admiten para su trámite si no se acompaña copia de resolución del recurso, como prueba documental. No aceptan. Y además, hay un principio en la misma ley de lo contencioso administrativo que se llama principios de definitividad. Artículo 19. Consigne o anoten por ahí porque ya nos llegó la hora. Artículo 19 de la ley de amparo que se refiere al principio de definitividad. Y nos vemos el jueves, jóvenes. ¿Estamos? ¿Qué artículo dijo, Lick? 19. Artículo 19 de la ley de amparo. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a la otra sección, ¿verdad? Ustedes y yo. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado.